tenemos la obligación histórica de principiar la reforma al Parlamento Centroamericano. Esa exigencia que los políticos de todo el área tienen que haber escuchado ya, de una sociedad que quiere ver un parlamento que nos una, que nos represente, pero que también represente una causa común, es algo que tiene que obligarnos a la reforma de este parlamento. Yo, que nací bajo la cuna de un espíritu centroamericanista, que mi abuelo era salvadoreño y mi abuela guatemalteca, que tuve el honor y el gusto de ver la causa de la formación de este Parlamento Centroamericano desde la quijotada que principió don Roberto Carpio Nicol, siendo vicepresidente del país, cuando principió a hablar sobre la integración de Centroamérica en este Parlamento. Quiero decirles que hoy, más que nunca, Centroamérica requiere de un órgano político que efectivamente tienda a resolver los problemas que como región tenemos. En este momento en que hay países que creen que levantando muros van a detener la migración, países que creen que desplegando armas van a tener que parar la migración a la que están siendo obligados muchos de nuestros compatriotas centroamericanos por las necesidades no atendidas de los gobiernos históricamente, este es el momento de convertir y levantar en Centroamérica un gran muro de prosperidad. Un muro en donde la paz y el desarrollo pueda ser una realidad, en donde no compitamos los países centroamericanos entre unos y otros, sino que nos centremos en unir esfuerzos para que a través de leyes comunes, para que a través de un conjunto más allá de una simple unión aduanera, podamos ver países trabajando con un solo objetivo, el desarrollo humano de los centroamericanos. Hoy tenemos una responsabilidad histórica que cumplir. Y por eso celebro las palabras del vicepresidente Ulloa. Y les digo, no descansaremos en el próximo gobierno de la República de Guatemala en plantear las reformas que sean necesarias al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano para que constituyamos el Congreso Centroamericano que principie a ponerle fin a esa falta de oportunidades que tenemos en Centroamérica. Hoy ustedes, estimados parlamentarios, que han visto, muchos de ustedes por más de un periodo, cómo las recomendaciones que hacen se diluyen en el tiempo, en una burocracia sin sentido, un sistema de integración centroamericana que urge también de ser reformado, porque tenemos que pasar de los dichos a los hechos. Los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, incluso costarricenses, los panameños, todos los que integramos el Parlamento Centroamericano, hasta los hermanos dominicanos, ya no pueden seguir alimentando su hambre con discursos. Hoy tenemos que alimentar con ese alimento que les está haciendo falta. No podemos seguir permitiendo que la desnutrición nos gane terreno. No podemos seguir viendo cómo destruimos nuestro medio ambiente. Hoy es tiempo, hermanos centroamericanos, de unirnos en una sola voz. O lo reformamos o lo cerramos. El Parlamento Centroamericano tiene que cambiar para el bien de nosotros los centroamericanos. Agradezco las palabras de la señora presidenta del Parlamento Centroamericano en la visita que me hiciera recientemente. Yo pensé que llegaba a regañarme, pero no. Llegó a pedirme que sigamos con ese espíritu de reformar el Parlamento Centroamericano. Y hoy, señora presidenta, mi compromiso no solo fue con usted, sino que es público. Hago propia sus palabras de unirnos los verdaderos centroamericanistas en lograr la reforma de este órgano que debe ser el órgano más importante del sistema de integración centroamericana. Este debe ser el pilar de la integración centroamericana
y tenemos que perder el miedo de explicarle a nuestras sociedades la urgente necesidad de tener un órgano político que sea efectivo, funcional y no un elefante blanco que nos cueste sin sentido a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y al resto de los países centroamericanos. Corta la frase, pero muy importante y muy potente. Donde hay unión, hay victoria. Y yo creo que Centroamérica, si se une, puede tener muchas grandes victorias por su posición geoestratégica, por sus recursos y por la población que tiene. Por una población joven que podemos aprovechar, a diferencia de muchos otros países y muchas áreas de otras latitudes del mundo, en donde sus poblaciones ya no son tan jóvenes como las nuestras, y es un capital sumamente importante. En esta ocasión, hablar de Centroamérica implica hablar de ese anhelo integracionista que lleva ya varios siglos y que en su momento Francisco Morazán impulsó para unificar a los países de la región. Ese deseo de integración ha perdurado hasta nuestros días y para muchos centroamericanos sigue siendo una fuente de inspiración para consolidar una Centroamérica próspera y sostenible. Escuchábamos a mis antecesores hablar sobre todas esas cosas lindas que se pueden hacer. Hablar o escuchar hablar de que hace más de un siglo habían trenes en el país y que ahora precisamente una de las intenciones importantes que ha tenido nuestro presidente electo es recuperar precisamente nuestra FEGUA, nuestras ferrovías. Nosotros, por nuestra parte, ya aperturamos la frontera de Tecún-Umán con México para poder ingresar, y ya 3 kilómetros está entrando ese tren que nos platica nuestra presidenta del Parlacén, Amaya, de que estaba pensado que viniera desde Estados Unidos, pues ya está abierta con la dimensión correcta, ya no de 95 centímetros, sino de 145 centímetros la separación en los rieles, para poder dar ese inicio a esa unión comercial o de transporte de personas que pudiéramos tener con el mercado más grande integrado hoy por hoy en el norte de América. Un escritor guatemalteco, César Brañas, dijo: el futuro comenzó en el pasado. Y posiblemente todas estas iniciativas que iniciaron hace siglos en Guatemala nos están dando el pie, porque las propiedades, por lo menos en Guatemala, de la línea férrea, en su mayoría todavía está, y alguna otra la podemos recuperar, como se hizo en la recuperación allá en Coatepeque y en Ayutla, en Tecún-Umán, para poder ingresar ese tren.